El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué alegría estar con ustedes compartiendo otro programa, otra visita a sus hogares de otra conversación de Alerta Cristiano. Yo soy Eduardo García Resach, cristiano, abogado en la práctica privada de la profesión, casado por ya casi 45 años con mi esposa María Estel, 3 hijos hermosos que Dios nos ha dado y 3 nietos y los que pudieran venirle en camino. Ese es mi saludo de siempre, amigos, porque esa es la felicidad que Dios le da al hombre, la felicidad que Dios nos ha dado, regalos maravillosos en nuestra vida y la felicidad permanente de seguir tratando, de servirle a mis hermanos cristianos y a todos los residentes de Puerto Rico. No discriminamos en eso, al contrario, queremos crecer juntos, queremos servirle a Puerto Rico, queremos abrir camino en nuestras mentes, en nuestro espíritu, para que Dios nos ayude en este quehacer que ha puesto en nuestras manos. Quiero comenzar compartiendo una porción de la palabra y en esta ocasión de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Donde Pablo del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque guía a nuestra vida, a nuestros corazones y sobre todo a nuestra mente, Padre Santo, ayudándonos a conformarla a diario. Amigos, una vez más tengo a mi amado amigo, pastor, doctor Sullivan en nuestro programa. Bienvenido. Dios te bendiga, Eduardo, y Dios bendiga a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Les ofrecemos la paz del Señor. Amén. Este es el programa número 10 ya de este año en la serie que comenzamos con el pastor Sullivan, conversaciones en torno a la teología, tratando, hermanos, de que la teología no nos sea un tema difícil, que no nos sea un tema al que le tengamos cierto repelillo, cierto temor, porque de lo que se trata es de que en mayor o menor grado todos somos teólogos, en tanto y en cuanto nos relacionamos con Dios. Tratamos, crecemos, y en ese crecimiento pues vamos creciendo en el conocimiento de la teología. Pastor, en la última ocasión el tema que teníamos se llamó llamado de la iglesia, poder o servicio. En aquella ocasión no terminamos el tema porque todavía nos quedaba bastante. Así que hoy, hermanos, seguimos con ese tema, con el mismo nombre del programa, pero esta es la parte 2. Y como siempre le decimos, es una conversación que empezamos y sabe Dios hasta dónde la llevamos, la terminamos o si hay que continuarla en futuros programas. Pastor, en aquel entonces hablamos de 2 modelos. El modelo del mundo de poder y control y el modelo de servicio. ¿Podría repasar algo a manera de los que están viendo este programa? Sí, cómo no. Primero, el contexto de estos modelos, el modelo de poder, cuando vamos al Antiguo Testamento, lo encontramos primero en las estructuras de poder de los gobiernos del tiempo, en este caso egipcio, a donde hay un poder de jerarquía.
Entonces, Jetro le recomienda a Moisés, mira, mijo, te está matando, delega. Sí. Y lo que él recomienda y lo que encontramos entonces en el Antiguo Testamento es un modelo de jerarquía donde se va delegando la autoridad, ¿verdad?, en diferentes niveles a diferentes personas, pero que la autoridad mayor quedaba en este caso en Moisés. Y esto sigue un modelo de la sociedad en la estructura social, política, cultural de su tiempo. Vemos este mismo modelo que se define por poder control sobre otro, también va a ser reflejado en la época de Jesús, de la iglesia, los evangelios, bajo el imperio romano. Tenemos un imperio romano altamente de jerarquía, de poder, de opresión sobre otros que controlaban. Y en medio de esa continuidad de modelos de opresión, de poder, control sobre otros, surge entonces la introducción de un nuevo modelo dado por Jesús en Mateo 20. Y si tienes ahí a Mateo 20, Eduardo, léenos ese pasaje de Mateo 20, versículos 25 al 27. Jesús está orientando a sus discípulos y ahora Él le presenta un nuevo modelo. Y vamos a ver que en el Mateo 20, 25 al 27, vamos a ver que Jesús no solamente presenta un nuevo modelo, Él lo representa en hechos y en palabras. Dice en Mateo 20, 25 al 27, entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí Jesús está introduciendo lo que se pudiera llamar un cambio paradigmático. Un cambio paradigmático no es un cambio cualquier, no es un cambio que vamos a cambiar el color de la pintura de la casa, correcto, vamos a cambiar el modelo del carro. No, cuando se habla de cambio paradigmático, Thomas Kuhn en su famosa obra The Structure of Scientific Revolution, la estructura de ciencias, de la revolución científica, él plantea que se han dado unos cambios paradigmáticos que son cambios que cambian los cimientos fundamentales de lo que existe, que comienzan con cero, no construyen sobre lo que ha existido. Wow. Entonces, aquí Jesús no quiere construir el estilo de liderazgo para su iglesia, para sus discípulos, no va a construirlo reformando los modelos anteriores. Correcto. Sino transformándolos, no reformándolos. Y ese elemento, hoy en la ciencia, en otros lugares, se habla de cambio paradigmático. Hay un cambio fundamental. Jesús va a cambiar, va a rechazar los modelos de poder. Y aquí con sus discípulos, como Mateo los registra, Él le va a dar el mejor ejemplo, que son el gobierno gentil de los romanos. A eso es lo que se refiere ahí. Correcto. Entonces, cuando dice Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes, quiénes son esos gobernantes? Los romanos, ¿ok? De los gentiles. Y note, no solamente de los gentiles, que los que están gobernando son gentiles. Correcto. Estos romanos se enseñorían sobre ellos. Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no será así. No será así. Y me llama la atención cómo la iglesia, preguntándose qué es la naturaleza, la función, la misión de la iglesia, se ha olvidado de estas palabras. No será así. Pastor, la palabra radical a veces tiene unas connotaciones que le asusta a mucha gente. Esto que Jesús plantea, ¿esto es radical? Sí. Esto es radical. Es revolucionario. A eso voy. Es revolucionario en tanto y en cuanto no será así. O sea, ni siquiera te apegues
a un cantito de esto. No, entre vosotros será de esta otra forma. Es como un rompimiento. Bueno, es que Jesús es un rompimiento. Pero que me parece a mí que la cristiandad que hoy vivimos es tan acomodada. Bueno. Que ha perdido su sentido de ser revolucionaria. En el buen sentido. En el buen sentido. En el correcto Exacto. sentido. La iglesia ha querido ser reformadora. Vamos a coger y vamos a reformar el saloncito y vamos a cambiarle los tipos de sillas que hay. ¿Ves? Entonces la iglesia hoy es una iglesia acomodadiza. Entonces estos conceptos de Jesús que no hagan esto, no sean así, simplemente los ignoramos. Y lo que hemos hecho, creo yo, y lo que vemos en la vida de la iglesia, es que hemos reinstituido, o mejor, porque en sí no lo sacamos, hemos utilizado los modelos seculares de poder para definir la existencia y la misión de la iglesia, ignorando lo que Jesús ha dicho, así que no será así con vosotros. Porque repasando, pastor, esto no ha cambiado. O sea, esta palabra de Jesús es permanente, es para siempre. Seguimos siendo iglesia, se supone. Seguimos siendo seguidores de Cristo. Y si Él es, hablando en términos del mundo, si Él es mi líder, si Él es a quien yo sigo, ¿por qué no seguir esta visión, este cambio? Y Pablo reconoce que para eso suceder, ese cambio paradigmático, esa manera de pensar, de ser en el mundo, requiere una transformación de vuestro entendimiento, Romanos 12. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Yes. Todo un cambio. Usted lo ha dicho, un cambio paradigmático. Claro, en el próximo segmento, amigos, vamos a hablar de qué pasó después que Jesús resucitó y qué pasó con la iglesia. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Regresamos con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, y ahora ya siguiendo la trayectoria histórica que nos trae la Biblia, Jesús nos deja un cambio radical, un cambio revolucionario frente a los estilos de poder del mundo. Nos dice, entre nosotros no será así. Y nos pide que cambiemos un modelo de servicio. ¿Qué sucede? Pues Jesús resucitó, nos dejó al Espíritu Santo, comienza la iglesia a convertirse en el cuerpo de Cristo, a caminar por el mundo como iglesia. ¿Y cómo se empieza a establecer todo esto, Pablo? Pastor, el papel de Pablo. Bueno, esto es importante en que Jesús nos presenta el nuevo modelo, no solamente en palabras, sino Él va a decir, yo soy ese nuevo modelo. Porque Él lo ejemplificó. Exacto, yo no vine a ser servido, sino a servir. Correcto. Yo soy el modelo del siervo. Y segundo, vengo a dar mi vida en rescate de sufrimiento. El que sirve va a sufrir. Entonces se plantea el modelo. Ahora, cuando Jesús comparte esto, no hay iglesia. Correcto. Está en la comunidad judía, en el templo, en la sinagoga. Hay un nuevo pueblo formándose con los discípulos. Pero entonces el maestro de la iglesia va a ser el apóstol Pablo. Fariseo, gran maestro. Y ahora Pablo los va a llevar a mirar más de cerca y cómo se encarna este nuevo modelo de servicio.
Y me parece que comienza él con Romanos 10:8, que esta es la fe que proclamamos. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y aquí Señor es tu amo, tu dueño, a quien le pertenece. Es decir, que esta nueva relación o este nuevo paradigma de servicio se fundamenta en el hecho que en la nueva jerarquía de servicio, el único que es cabeza es Cristo. Es la única cabeza. Es la única cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Y que todos aquellos que son parte de la iglesia son siervos o esclavos de este Señor. Curia, Señor, que es tu Salvador Cristo. Entonces, todos estos que van a ser parte de la iglesia, que los reciben a Él como su Salvador, necesitan someterse a su señorío y ellos convertirse y comportarse como esclavos. Ahora, Pablo sigue a los romanos y dice, pero ¿cómo es esto? Ajá. Bueno, para esto lograrse, Romanos 12, 1-2, se necesita una transformación de su mente. ¿Ves? Porque ahí, la conversión. Tiene que haber un evento de conversión. Ahora, también Pablo escribe, nadie va a estar dispuesto a deshacerse de su supuesta autonomía, libertad, independencia, privacidad, etcétera, sin una obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque nadie puede confesar que Jesús es Señor, escribe Pablo, sin ser lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo inicia esa obra transformadora de Romanos 12. La transformación de vuestra mente comienza con la obra del Espíritu Santo, convenciéndote de quién es Cristo. Tú eres pecador, necesitas someterte y la relación con Él es el Señor, tu amo y tú su propiedad. Que esa es la jerarquía del Nuevo Testamento. Ahí está la diferencia, pastor, entre yo seguir a un líder y seguir a Jesús. Sí, porque yo sigo un líder, pero el líder es igual como yo. Eso. ¿Ve? Eso. Esto lo vemos con el concepto que hay por ahí volando, que Jesús es mi amigo, que ya suspendió la relación de siervo. Entonces, si Él es tu amigo, ningún amigo puede salvarte, no puede ser tu Cristo. Si Él es tu amigo, Él es coigual contigo y tú eres coigual con Él. Si es tu amigo, tú no tienes que hacer lo que te diga. Es decir, hay una deformación tan crasa de Juan 15, de cuando Jesús habla, ya no le hablo como esclavo, le hablo, pero no es que el estatus de esclavo ha cambiado. Correcto. Entonces él sigue en ese mismo capítulo. Si ustedes hacen mi voluntad, tu amigo no tienes que ser obediente a ti. Entonces, pero ¿qué sucede? En el evangelio light, el evangelio fácil, hay un evangelio deformado que yo soy coigual con Jesús. Eso. Es mi panita, es mi amigo. Entonces, la posibilidad de la transformación comienza con la transformación de vuestras mentes en la confesión que Jesús ahora es mi dueño, mi amo. Yo no me ciño, me ciñe otro. Es que estoy pensando, pastor, en aquellos que dicen, Jesús era tremendo ser humano. Jesús era un tremendo maestro. Jesús inclusive era un tremendo líder. Si hubiera sido eso nada más, pastor, no hubiera nunca podido establecer la iglesia que estableció. Porque él era mucho más que eso. Bueno, y tristemente no fue buen líder. Mira qué líder fue que lo mataron. Bueno. Qué interesante esto que usted me está planteando, porque sí fue un tremendo maestro, modelo moral. Fue el Hijo de Dios, porque sin el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, yo, Eduardo García Resach, no hubiera hecho los cambios en mi vida que he hecho con tal de someterme a Jesús. Es que Jesús nos presenta un modelo totalmente distinto al modelo aceptado. Entonces, el modelo de Jesús como líder viene a ser un fracaso. Claro. Mire la falta de entendimiento escogiendo los discípulos que escogieron, que eran unos cobardes. Es decir, pero ese es el estándar
Claro. secular, pero el estándar del reino, que mira al interior, el poder transformador del Espíritu Santo en estos débiles cobardes, ¿ok? Traicioneros. Jesús ve y entiende la obra del Espíritu Santo que se llevará a cabo en las vidas de estos cobardes, Él sabía. de estos enfermos. Él sabía que va a ser muy difícil que el hombre se transforme con este modelo que yo les vengo a presentar, a no ser que intervenga el poder de Dios en el Espíritu Santo. Sí. Por eso nos prometió, mira, yo me voy, pero lo que te voy a dejar, papá, otro consolador, igual conmigo. Es lo mejor que te puedo dejar. Es quien te va a ayudar a transformar la mente. Es quien te va a ayudar a superar todas las tentaciones. Digo, ¿verdad, pastor? El que me venga a decir a mí que Jesús era un tremendo líder, está equivocado, pastor. En el sentido secular. Correcto. En el sentido transformador. Porque ningún líder del mundo provoca lo que Jesús provocó. No escribió ningún libro, no dirigió ningún ejército, no tuvo ninguna posición político-social. Es decir, cuando uno mira los criterios típicos de lo que constituimos hoy un buen líder, bueno, ese no fue el problema con el que lo traicionó, con Judas. Y vemos el uso del líder. Que quería que Jesús fuera un libertador como el del mundo. Y que era lo que esperaba el pueblo de Israel como Mesías. Que él fue un fracaso mesiánico, según los judíos. Eso. Es decir, y por eso no lo aceptaron, por entre eso otras cosas. Hay estas descontinuidades de lo que constituye un buen líder. Wow. Y el hecho que la palabra líder en el Nuevo Testamento, kafela, solamente se usa de 3 formas en el Nuevo Testamento. Que kafela que quiere decir cabeza, que es líder. Jesús, cabeza de la iglesia, el hombre, cabeza de la mujer, y Jesús, la piedra angular. Y ahí se usa también kafela. Nunca se usa para un líder en la iglesia la palabra líder. O no debería de usarse. Es que no se usa en el Nuevo Testamento. Por eso. Es que pero es sin uso embargo secular. lo usamos, pastor. Seguro, porque no nos interesa las estructuras de servicio, porque las estructuras de servicio no parten del concepto de líder, parten del concepto de siervo. Pastor, es posible que yo me esté saliendo un poquito de lo que habíamos hablado, pero... Y entonces, ¿cómo ubicamos esta, no quiero usar palabras incorrectas, esta fidelidad, este seguimiento al pastor, ejemplo? Al pastor yo lo respeto, al pastor yo lo amo, pero a veces como que nos equivocamos. Bueno, sí y en no. cómo vemos a los pastores. Sí y no. ¿Qué es lo que debe de producir esa lealtad, ese amor, ese cariño, ese compromiso con esa figura pastoral? Su servicio y amor a ti, a la oveja. No es la posición. Y el yo someterme a mi pastor depende de esa relación. Eso. Pero cuando esa relación no existe, lo que existe es un puesto. Uy. Entonces hay personas en la iglesia, supuestos líderes, que son pastores y no tienen el apoyo de su congregación, de sus ovejas, porque no sirven. Y el que no sirve, no sirve. Y si no sirve, aunque no sirve. tenga la posición. ¿Ve? Entonces muchos honran la posición de pastor, pero muchos de esos que honran y reconocen ese lugar no van a ese pastor para consejería, para dirección, no, porque no ven el desempeño de servicio de amor, el modelaje. el modelaje. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, Él va encarnándolo, sirviendo y sufriendo por las ovejas. Y se supone que un pastor sea buen pastor como Jesús. Exacto, entonces hay pastores, por eso es que una de las crisis, creo yo, que vemos en la iglesia, es que el pastorado se ha convertido en una profesión, porque ahora responde a criterios o características del líder, cabeza. Pastor, ¿Ve? pero eso es una generalización suya o ahí tenemos buenos ejemplos. Yo tengo buenos ejemplos, 40 eso, años eso. en educación Sí, para teológica, no caer, en los ¿verdad? seminarios Ajá. teológicos, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Yo lo veo con la cantidad de estudiantes que se gradúan del seminario teológico, supuestamente para ser pastores,
y hay poca concientización que es una vocación. Lo que están buscando es vacaciones, sueldos, prestigio, tamaño de la iglesia, eso es a nivel de estudios. Eso es a nivel, ya se está manifestando a niveles de estudio. Uy. ¿Ve? Cuando uno mira cómo están proyectando su futuro ministerio, ¿ve? Se gradúan porque ahora tienen una maestría en divinidad, una maestría en teología, un doctorado, quieren la mejor iglesia, quieren los mejores beneficios de trabajo, de vacaciones. Los mismos criterios de si fuera cualquier profesión. Porque se ha convertido para muchos, gracias a Dios, no para todos, para muchos, una profesión con su título. Vamos a hacer una pausa, amigos. Este planteamiento que ha traído el pastor es muy interesante y nos lo debemos aplicar todos cristianos. Hacemos una pausa. Alerta cristiano. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, ya en este tercer segmento. Vamos a ver a Pablo ahora en plena acción, como lo hemos conocido. En Efesios 4, el versículo 11 en adelante, Pablo dice, y él mismo constituyó, refiriéndose a Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pastor, aquí vemos a Pablo ya estableciendo un gobierno. Sí y no. No. Porque nombra. Me reservo el uso de gobierno. Ok. Pero eso o una estructura de poder, ¿no? Okay. Es decir, él está aquí ahora tratando con la iglesia en Éfeso. Éfeso, ¿qué es el modelo que Cristo ha dado a la iglesia? Que hemos visto en la persona de Cristo, porque el modelo se encuentra en Jesús, nuestro Cristo. En Jesús. Entonces, él comienza a identificar parte del equipo de servicio. Ahora, le llamo la atención que es parte, porque hay una lista de ministerios y dones en Romanos 12, mucho más amplio, y en 1 Corintios 12. Entonces, Pablo simplemente va a resaltar 5 ministerios, no son los únicos,
pero son los que él quiere resaltar porque desempeñan una responsabilidad mayor de servicio, no de poder, no de dominio sobre otro, no. ¿Ok? Y aquí es que viene la deformación. Me parece lo que ha hecho la iglesia de hoy es que seguimos con los modelos de Roma, con los modelos de Egipto, de señorío, de poder sobre otros, el cual Jesús nos llamó a no ser así. Lo digo, no será así con vosotros. Nosotros nos ha encantado tanto los modelos de poder sobre otros que seguimos entonces en Efesios 4 a querer interpretar porque dice, porque dio a alguno primero, y tomamos la expresión primero como una jerarquía. Sí, hay una jerarquía, pero es de servicio, no es de poder. Lo que gobierna el desempeño de esa jerarquía es su servicio al cuerpo de Cristo y el uno al otro. Pablo va a repetir 19 veces en sus cartas para edificación mutua, porque somos llamados a servirnos el uno al otro y el único que es cabeza, al único que se le llama cabeza es a Cristo. Cafela es la cabeza, el que manda. Okay. Todos los otros parten de la confesión de Romanos 10:8. Si confesares en tu boca que Jesús es tu amo, tu dueño, a quien tú le perteneces, eso me hace a mí esclavo, y todos los que siguen a Cristo somos llamados a ser esclavos. Entonces ninguno tiene autoridad, potestad sobre el otro, porque todos estamos en común como esclavos. Y si quieren ver esto más claro, miren a Romanos 14:15, a donde Pablo reprende a los hermanos porque le pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿Quién eres tú para menospreciar al criado ajeno? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿A quién le recriminó? A los hermanos en Roma, los creyentes. Ahora, porque lo que Pablo va a resaltar es quién eres tú. Si tú eres un esclavo, tú no tienes derecho de juzgar a tu criado ajeno. Correcto. ¿Por qué tú desprecias a quién? Al criado ajeno. Correcto. Es decir, el que desprecia es un criado, es un siervo. Y el que juzga al otro también es un siervo. Y Jesús le dice, pero espérate, ninguno de los dos tienen autoridad o potestad para despreciar o juzgar, porque para su propio Señor. Y aquí Señor es amo, dueño. Ninguno de ustedes es amo del otro. Correcto. Los dos son esclavos. Y el que se cree ser fuerte, escribiendo a los romanos, aquí en el capítulo 15, el que se cree ser fuerte, ¿cómo se va a manifestar el hecho que tú eres fuerte? Llevando sobre tú la debilidad y la flaqueza de tu hermano. Y cuidarte de no ser ocasión a tu hermano que él caiga, se estropee y caiga. Entonces Pablo parte de la confesión que hemos entrado en una nueva relación como Jesús como el Señor y la nueva relación entre nosotros mismos, que todos tenemos en común esclavos. Pero a esta comunidad de siervos, el Espíritu Santo le dota con ministerios, dones y ministerios para guiar, dirigir, bendecir la iglesia en el propósito de su misión como iglesia. Pero que el desempeño de estos ministerios se dan en una jerarquía de servicio, a donde ninguno de estos ministerios es superior al otro. Que tenga mayor responsabilidad de servicio, sí. ¿Ve? Por eso Pablo va a hablar de ministerios de aquellos que dirigen, ¿ok? Que aquellos que, y aquí en el sentido de apóstoles, maestros, profetas, estos desempeñan unos ministerios, servicios que tienen una gran influencia e importancia en la formación y dirección y el apoyo de la iglesia, pero no que ellos son superiores. Claro. En ningún lugar son superiores en el sentido de poder, sino en el sentido de responsabilidad ante el Señor. El Señor ha depositado una responsabilidad y aquí Pablo identifica el equipo, parte del equipo. Parte del equipo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y también vemos que la relación entre ellos, todos son esclavos, ninguno es superior. Y aquí es que viene la gran deformación hoy que vemos en las iglesias,
a donde se ha interpretado este pasaje como jerarquías de poder, que el apóstol es superior. Y note que el modelo del apostolado bíblico es Cristo. Ya en Mateo 20 lo vimos. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y a dar mi vida en sacrificio en muchos. ¿Okay? Entonces el modelo de Cristo, apostólico, de Cristo, el enviado del Padre, es que servir y sufrir en ese servicio. El nuevo en ese modelo. sentido, el primer apóstol fue Cristo. Cristo, el enviado, apóstolo, el enviado del Padre. Okay. ¿Y qué es el modelo que Él nos da? Servir y sufrir. Entonces, ¿qué es el nuevo ahora? El problema de los nuevos pseudo apóstoles no es nuevo. Esto está desde la época de Pablo. Entonces, ¿cómo le responde Pablo a estos pseudo apóstoles que se quieren llamar apóstoles y cuestionan el apostolado de él? Él dice en Corintios que miren las marcas de estigmata de Cristo, las marcas de Cristo en mi cuerpo. Yo he venido a servir y a dar mi vida. Él viene a servir la iglesia y a sufrir por la iglesia. El nuevo pseudo apostolado es para de sufrir, prosperidad y tú eres el jefe, tú eres el más que manda, tú tienes poder sobre otros. Pastor, lo voy a interrumpir con una pregunta. Estoy pensando en los mártires, estoy pensando en la gente que hoy en día está dando su vida por Cristo alrededor del mundo. Muchos de ellos son líderes. ¿Habrá entre ellos apóstoles? Yo creo que sí. Yo creo que primero que en el Nuevo Testamento hay 3 distintos apostolados, no uno. Está el apostolado de Cristo. Okay. Y Cristo llamó Efesios 4. Ese es el primero. Ese es el primero. Estos son únicos y todos fueron llamados directamente por Cristo y todos fueron testigos de la resurrección, incluyendo a Pablo. Entonces, y todos eran judíos. Okay. Él vino primero a la casa de Israel. Pero entonces, la iglesia va a ser el próximo medio de llamado apostólico. Okay. Porque estos apóstoles van a ir muriendo. Okay. ¿Y quién entonces se le encarga las tareas apostólicas? En la iglesia, separarme a Saulo y Bernabé. Conocemos la tarea apostólica hoy como misioneros, a donde la iglesia identifica y envía en el nombre de Cristo a la misión de la iglesia. Dijo Bernabé. A Saulo y a Bernabé. Y Saulo. Okay. Son modelos. Okay. Y entonces ese es el segundo tipo de apostolado. Y el tercero, que no habían estado en la presencia de Jesús. Exacto. No necesariamente habían estado en la presencia de Jesús. Okay. Porque los Porque primeros hay mucha apóstoles discusión van a morir sobre eso, pastor. Bueno, wow, lo veo a diario. Sí. No, porque los apóstoles son los que estuvieron en la presencia de Jesús. Tengo que decir, bueno, los apóstoles originales. Los originales. Sí, esa primera fila pero de hay apóstoles. gente que dice, no hay otro apóstol. Ahora, pero sí hay los misioneros, los enviados por la iglesia. Eso. Y te usa también Jesús, usa el mismo concepto de apóstoles, a genérico, a todo creyente. Y a ser discípulo. Él los envía, la iglesia, todo creyente. Somos apóstoles. Es llamado a desempeñar un ministerio apostólico. Todo creyente, ir y compartir el evangelio, predicando, enseñando, viviéndole, proclamando el reino de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento hay 3 niveles de apostolados. ¿Ves? El problema es que hoy un grupo quiere ser del primero que no le corresponde, porque están introduciéndolo como poder. Okay. Que si tienen autoridad sobre otros, otros se tienen que someter a ellos y que paran de sufrir. Ellos son prósperos. Y se les tiene que servir a ellos. Ellos ya no sirven. A ellos se les sirve, se les cuida, se les bendice. Y que no tienen que sufrir. Rompen el modelo cristológico. ¿Ve? Y no llenan los principios de los primeros apóstoles. Pastor, pero cualquier cristiano de base, si se puede usar esa expresión, cualquier neófito cristiano puede pensar, pero es que si yo sigo a Cristo, voy a sufrir. El verdadero seguimiento bueno, sí, a verdadero Jesús, es clave, es sufrimiento. Pues aquel cristiano que no sufre, hay que sufrir para ser cristiano.
Eso está implícito. Sí, y yo creo que el modelo de esto es Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, si miren lo que me van a hacer a mí, que soy van a el tener pastor. la aflicción. No, si yo soy el pastor y me van a hacer esto a mí, ¿qué serán de ¿Qué te ustedes, van mis a hacer a ovejas? ti? ¿Ve? Entonces ustedes serán despreciados, ustedes serán perseguidos. Si lo siguen a él. Por eso, Si lo seguimos. por eso él usó la expresión testigos. La palabra testigo en griego es mártires. Mártires. Eso ya se asume en el discipulado, se asume en el ministerio, se asume en el servicio. Eso es parte del job description. Exacto. Amigos, hacemos una pausa. Perdonen que yo interrumpa, pero es que me estoy sintiendo como ustedes probablemente que hay que intercalar algunas preguntas de vez en cuando para que nos identifiquemos, hermanos, realmente con lo que es ser seguidores de Cristo. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. Viaje a Israel y Turquía con la pastora Wanda Rolón y el doctor Samuel Otero. Desde el 13 al 27 de marzo del 2020 será una experiencia gloriosa caminar por la tierra que vio nacer a nuestro Salvador Jesús. Estarán visitando el río Jordán, Lago Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas, Cesarea de Filipo, Belén, Jerusalén, Canaá de Galilea y en Turquía la ciudad de Estambul. Separa con tiempo tu espacio para el viaje a Israel, Turquía, en el 2020, llamando a Pronto Travel al 798-6455, 798-6455. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos. Seguimos hablando de Pablo y precisamente en la cita, en la porción bíblica que leí ahorita, en el versículo 12 de ese capítulo 4 a Efesios, Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿quiénes son los santos? Aquí es que viene una de las grandes sorpresas de Pablo. Ajá. Cuando Pablo escribe esta carta, él escribe a los santos y fieles en Jesucristo. Esta es la introducción, versículo 2 del capítulo 1 a esta carta. Este es el saludo que Pablo le da a los santos y fieles. Pero entonces llegamos al capítulo 4. Pablo ya comienza a identificar el equipo de trabajo, de servicio, ¿verdad? Entonces comienza a describir parte de las tareas de ese desempeño de servicio dirigido al cuerpo de Cristo. Y entonces nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahora aquí Pablo nos va a introducir a este concepto de quiénes son estos santos. ¿Ok? Y aquí es que vienen unas sorpresas paulinas. ¿Ve? A fin de perfeccionar, aquí Pablo escoge el vocabulario médico. Él va al vocabulario griego médico, que aquí se traduce perfección, pero la palabra es katatismon, que se usa para describir, el médico lo usa para describir huesos quebrantados. Es decir, la condición de un hueso quebrantado. Entonces, Pablo entiende que la tarea, el desempeño de servicio, de diaconía, de servicio de estos ministerios es terapéutico. Es restaurar la ruptura, el quebranto que existe. ¿Okay? Porque aquí catatismo lo que está ilustrando en esta metáfora médica es que para el hueso sanarse se tiene que manipular para volver el hueso a su lugar original.
Si se entablilla antes, le da gangrena. Correcto. Entonces, él ve el ministerio, el desempeño de los ministerios, como la tarea de responder al quebranto, de ajustar, volver al lugar debido del hueso quebrado. Entonces, ¿quiénes son estos quebrantados? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los quebrantados. Que el concepto de perfección que tiene Pablo no son gente sana. No son los angelitos, no son los perfectos. No. Ahora. Él rompe con ese concepto. No, que los ministerios son dados a atender a estos santos que son los quebrantados. Estos que vienen porque Pablo entiende para que él ya son santos, pastor. Sí, porque ya son santos en Cristo, a los santos fieles en Cristo Jesús. Es la cobertura que recibe ahora el esclavo en Cristo, que vive bajo la cobertura de la santidad de Cristo. La santidad no es algo que él posee, que él tiene, que es propiedad de él. Es la propiedad y la naturaleza de Cristo que nos cubre. Ahora, más adelante, Pablo va a hablar de santificación. Entonces, ese es el desempeño de nuestra mayordomía ante Cristo y a servir al mundo, a donde el Espíritu Santo nos va formando a su imagen y semejanza en santidad. Pero eso es otra cosa, esa es santificación. Pero aquí él está hablando de estos santos que están quebrantados, porque me parece que Pablo entiende, él ve la iglesia como una sala de emergencia, que los que llegan son los quebrantados, los enfermos, los necesitados. No vine a qué buscar, a los enfermos, dice Jesús. A los quebrantados. Exacto. Entonces él ve a la iglesia como una comunidad de quebrantados, pero que han venido y encuentran y fijan su esperanza de recuperación, de salvación en este Jesús, como parte de la iglesia. Entonces, él ve que estos son santos. Pero estos santos, entonces sigue que ellos van a ser restaurados, sanados a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y aquí Pablo escoge otra palabra bien clave que se pierde en el inglés, se pierde en el español, otra que es ergon en el idioma griego, que él quiere hacer un contraste entre aquello en la vida del creyente y la iglesia, entre aquello que te entretiene y aquello que te edifica y te transforma. Pablo se encontraba con el problema del teatro greco-romano, se encontraba con el problema de los gladiators en el Coliseo, Sí. y en las grandes ciudades como Éfeso habían lugares de estos gladiators y estos teatros, y especialmente los gentiles que acostumbraban ir allí para ser entretenidos, ahora se convierten y llegan entonces a la asamblea de la eclesía. Y ahí se edifica. Porque ellos vienen creen que van a ser también entretenidos. Y ahí es que Pablo tiene que bregar con el ergon para la obra del ministerio. Es decir, que el Señor te sana, te está restaurando, no para entretenerte, sino para capacitarte. ¿Para qué? Para la obra edificada del ministerio. Y del ministerio aquí es la palabra diaconía, que es de servicio. Esto no es un puesto oficial en la iglesia. ¿Okay? Está hablando de servicio. El Señor está atendiendo a tu ruptura, ¿verdad? A tu soledad, a tu tristeza, a tu pecado, para restaurarte a la imagen de Él, con el propósito que pueda vivir como verdaderamente santo, pero como sirviendo, diaconía, que no es para entretenerte, es para capacitarte para el ministerio, diaconía, y esto responde a que para la edificación, tu servicio, tu diaconía, tu propósito terapéutico de transformación se dirige hacia la edificación. Y aquí él escoge el idioma de la arquitectura de una casa. Bueno. Estamos bajo construcción para la edificación. ¿Qué está siendo edificado? El cuerpo de Cristo. Y que todos los miembros del cuerpo estamos en un proceso de ser edificados por el desempeño de servicio de los ministerios. De estos ministerios identificados en Efesios 4, junto con todos los otros ministerios de Romanos 12 y 1 Corintios 12.
Okay. Que todos estos ejercicios de servicio que Pablo repite 19 veces para edificación mutua, es el proceso de transformación, no entretenimiento. Y me parece que en una sociedad moderna como la nuestra, posmoderna, que se marca por hedonismo y narcisismo, que muchos vienen a la iglesia para ser entretenidos, escuchar buena música, tener aire acondicionado, estar cómodo, y estar bien comodito y cuántas cosas. En buena compañía, entre comillas. Y a veces una buena comida, ¿ves? Entonces, pero estudios se han hecho que 80 a 85% de miembros de la iglesia, congregación típica, no contribuyen en nada a la misión de la iglesia local. No salen a la calle. No, es que a la verdadera misión de la iglesia. Es que no hacen la misión. Ellos están entretenidos. Están entretenidos. Porque creo yo, que lo que yo veo en muchas de nuestras iglesias, hemos creado un culto de entretenimiento. Entonces, es como estoy en una iglesia y tienen 4 o 5 sillas con una cubierta reservada para los adoradores. Entonces yo le digo al pastor, que es un amigo mío, mira, qué triste que en una iglesia tan grande tú tienes más que 6 adoradores. Y él me dice, ¿pero cómo? Sí, si tú lo tienes, está marcado en la silla, reservada para 6 adoradores. Ahora, si esos son los adoradores, ¿quiénes son el resto de la congregación? Espectadores. Espectadores. Entonces se puede montar un show. Eso tristemente lo que yo estoy viendo es un show. Con un buen músico. Es un show. Un cantante, una buena música, y mira qué chévere. Entonces se desarrolla un ambiente de entretenimiento y psicológico de hacerte sentir bien. Hacerte sentir bien. Y salen del servicio, oh, qué bueno estuvo el servicio. ¿Y la palabra? ¿Qué enseñaste? ¿Cómo te confrontó la palabra? Eso no, ni pensarlo. Porque somos parte de una cultura de entretenimiento. Y ese cuidado ambiente, con hacerme sentir incómodo. Exacto. Oh, sí, no puede hacer sentir el pecador incómodo. Entonces vamos a quitar todos los símbolos de la fe cristiana. Vamos a sacar todo lo que haga el pecador sentirse incómodo. Porque queremos que Él venga a adorar con nosotros. Espérate, un pecador no puede adorar con nosotros. Nadie que no haya confesado y reconocido a Cristo como su Señor y se haya conocido a sí mismo como pecador puede adorar. Eso es un disparate. Pero por el desconocer la palabra, hemos convertido, note que los nuevos templos, su estilo es estadio y salas de concierto. ¿Por qué? Porque lo que marca el ambiente arquitectónico, el diseño, que responde a la psicología de lo que se va a hacer ahí, porque la forma que se da responde a lo que se va a hacer, es entretenerlo. Es una sala de concierto. ¿Qué es lo más que resalta? Desapareció el púlpito, desapareció la Santa Cena, lo que ahora es una escena de ¿qué? Una tarima. Lo que resalta son los músicos. El énfasis es el cantante. Entonces, en la mayoría de los lugares que yo voy, no se puede ni escuchar la congregación cantando. Porque los músicos dominan. Sí, el volumen, ellos dominan. El sonido. Es un asunto de show, de solistas. Entonces se perdió en el ambiente del teatro, en el ambiente del Coliseo, que es lo que está planteando Pablo. Este es el contexto greco-romano al cual está respondiendo. Lo que se está formando es una cultura de entretenimiento y ahora vienen a la iglesia y se cree que eso es lo que también se va a dar ahí. Entonces me dicen, no. La iglesia es dada para el desempeño de ministerios que capacitan a todo creyente a ser servidores. Sí. Porque en ese servicio se edifica el uno al otro, se edifica la iglesia. Y él va por ahí a seguir. Sigan leyendo a Efesios, el libro de Efesios, cómo él resalta que nuestro lugar y relación mutua es de servicio. Hay una jerarquía, Cristo es la cabeza. Nos ha llamado a nosotros a desempeñar un servicio de edificación el uno al otro como miembros del cuerpo de Cristo en relaciones personales, no individuales. No individuales. Todo el concepto del individualismo casi desaparece del Nuevo Testamento, porque cuando usted y yo nacemos de nuevo, somos incorporados a un solo cuerpo, a un Señor, una iglesia, una fe, un bautismo. Entonces, pero somos miembros del uno del otro en relaciones personales e interpersonales, pero no individuales. Porque el individualismo, la autonomía, la privacidad rompe la unidad del cuerpo
de Cristo. Sí. Es un solo cuerpo, en servicio el uno al otro y servicio al mundo, que es muy importante, que el desempeño de nuestro servicio como esclavos de Cristo es cómo impactamos la sociedad, la cultura, las estructuras sociales de las cuales somos parte. Somos llamados también a ser instrumentos de transformación de esas sociedades, que no debemos estar ajenos o aislarnos de la realidad social, política, cultural del mundo del cual somos parte. Correcto. Porque nosotros somos llamados a ser sal, ¿de qué? Del mundo. Pastor, a mí a veces, claro, a mí como abogado me funciona mucho, me reta mucho la cuestión de, qué pena que se nos está terminando el tiempo, de la separación de iglesia y Estado. Y veo cómo el Estado moderno quiere separar la iglesia. Pero lo que usted acaba de decir me ha puesto a mí tan incómodo en el sentido de tener que aceptar que probablemente es la iglesia la que se ha querido separar del Estado. En el sentido de no ir a servir al mundo, ir a servirle a mi prójimo en Puerto Rico. Pues si me aíslo, si me entretengo, pues sí, hay una separación de iglesia y Estado. Bueno, es que yo tengo una postura que yo creo que si vamos a ser consistentes con la Escritura, yo no estoy sujeto a ese criterio. El criterio No es un falso deberíamos. criterio, no es un criterio bíblico, es un criterio altamente antibíblico y yo como cristiano no estoy sujeto a él. Eso. Así que, wow, este tema hay que continuarlo la próxima vez, pastor, porque yo creo que estamos dando en el clavo, hermanos, de este criterio de no envolvernos con los problemas de Puerto Rico, con todo lo que los cristianos podemos hacer, con ese llamado que el Señor ve en cada uno de nosotros, que somos huesos quebrantados, que somos santos, pero que Él nos ayuda a edificarnos dentro de su cuerpo. Y por eso incluye a todo Puerto Rico, hermano, al mundo entero. Pastor, gracias. Vamos a continuar con este tema. Amigos, reflexionemos. Hay mucho, hermanos. Que Dios les bendiga. Alerta Cristiano. Dios le bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.